Mucho gusto, licenciado Raúl, licenciada Roxy. Yo soy Dempsey Gamaliel Rodas Alvarado. Soy el coordinador de este grupo número 5 llamado Adictos a la Ciencia y este es nuestro video para el segundo parcial. Para iniciar, tenemos lo que es nuestro marco teórico. Este está conformado por una serie de etapas para obtener un producto y consiste prácticamente en recaudar literatura de investigaciones que se hayan realizado con anterioridad. Este marco nos da una visión más amplia de lo que es nuestro planteamiento del problema. Nos ayuda a sustentar teóricamente esta investigación que realizaremos, asimismo como nos permite analizar y exponer mejor el planteamiento seleccionado. Tenemos utilidades de este marco y entre ellas está afinar el planteamiento, que es dejar pautado con precisión todo lo que vamos a llevar a cabo durante la investigación. También tenemos lo que es evitar cometer errores que se hayan cometido en investigaciones anteriores. También tenemos lo que es una guía para poder llevar a cabo esta investigación. Nuestro marco teórico también nos va a conducir a lo que es la hipótesis, ¿verdad? Esta nos va a ayudar para averiguar si nuestra investigación tiene una validez o no, o si se descarta. Y por último, esto va a inspirar a otras personas para que ellos realicen nuevas investigaciones. El marco teórico consta de 7 pasos. Lo que es el primer paso es la detección y obtención de la literatura. Como dice acá en nuestra diapositiva, esta es de acuerdo al planteamiento del problema de investigación. Como segundo paso tenemos que revisar esta literatura y analizarla metódicamente para poder extraer los fragmentos más importantes. Vamos a evaluar también el panorama y este panorama nos lo va a revelar la literatura, ¿verdad? A qué nos estamos enfrentando al realizar nuestra investigación y tenemos que organizar y estructurar toda la literatura, ¿verdad? Para que tenga un orden. Una vez hecho toda esta estructura, entonces vamos a proceder a realizar nuestro índice. Este índice tiene que ir de la mano con la redacción del marco teórico para que todo tenga un orden y se pueda guiar mejor durante la elaboración de la investigación. Y por último, y no menos importante, tenemos la revisión de todo nuestro marco teórico. Este tiene que revisarse de forma detenida para ver que no hayan errores y sobre todo que no hayamos cometido algún plagio durante la recolección de nuestra literatura. Gracias y les dejo el tiempo a mi siguiente compañero. En este tema les voy a abordar lo que es qué alcances se pueden tener en la ruta cuantitativa. La ruta cuantitativa es visualizar el alcance que tendrá la investigación. Tenemos 4 alcances, que es el exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. El exploratorio es el que prepara el terreno para la investigación. El descriptivo es la base de la investigación. El correlacional, proporcionar información para llevar a cabo la investigación. Y el explicativo, generar comprensión del problema. En los alcances está el alcance inicial, que es el punto en el cual deseamos empezar la investigación en la práctica. Y el alcance final es la que representa hasta dónde queremos llegar con la investigación. Luego tenemos en qué consisten los estudios exploratorios y cuál es su valor. Uno es examinar un fenómeno o problema de investigación nuevo o poco estudiado. Y el 2 que pretende analizar los fenómenos desconocidos. ¿En qué consisten los estudios descriptivos? ¿Cuál es su valor? Pretenden especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. ¿En qué consisten los estudios correlacionales y cuál es su valor? Tienen como finalidad conocer la relación de asociación que existe entre dos o más conceptos. ¿En qué consisten los estudios explicativos y cuál es su valor? Van más allá de la descripción de fenómenos o variables, del establecimiento de relaciones. Entre estas están dirigidas a responder por las causas. Diferencias entre los distintos alcances. Explicativas. Son más estructuradas que los estudios con los demás alcances y proporcionan un sentido de entendimiento. Descriptivos responderían a preguntas de tipo: ¿qué mecanismo utilizan los adultos jóvenes para suicidarse? Arma de fuego,
lanzamiento al vicio, etc. Correlacionales se abocan a preguntas como ¿existe una relación entre el suicidio y el desempleo en determinado grupo de población? Los estudios exploratorios, en cambio, responden a cuestionamientos como ¿cuáles son las causas que originan los principales tipos? ¿Qué tal? Mucho gusto, yo soy Evelyn Rodas y para continuar con el tema, le presento una de las preguntas que se hacen cada uno de los investigadores, que es si depende de algo que una investigación se inicie como explorativa, descriptiva, correlacional o explicativa. Los principales factores que determinan el alcance inicial y final de un estudio son: A. El conocimiento actual del problema de investigación. En este se podrá observar si hay antecedentes mínimos sobre el problema. Si no lo hay, entonces deberá iniciarse como exploratoria. Cuando ya existen estudios descriptivos, será descriptiva o correlacional. Y cuando hay una o varias teorías que se aplican a nuestro problema, puede iniciarse como explicativo. Inciso B. El propósito definido por el investigador. El sentido o la perspectiva que ya se tenga en mente decidirá cómo dar inicio y así poder desarrollarlo. ¿Una misma investigación puede incluir diferentes alcances? Sí, es posible que una investigación se inicie como exploratoria o descriptiva y después sea correlacional y aún explicativa o viceversa. ¿Y cuál de los 4 alcances es el mejor para un estudio? Es muy simple, ninguno. Ninguno es mejor que los demás. Los 4 alcances para realizar el proceso de la investigación cuantitativa son de igual manera válidos e importantes. Muchas gracias. Mi nombre es Dulce Calderón y el siguiente tema es formulación de hipótesis en la ruta cuantitativa. Las hipótesis son el centro, la médula o el eje del método deductivo. Toman la estafeta de parte del planteamiento del problema en la ruta cuantitativa. Estos son los siguientes pasos para formular la hipótesis de la investigación. ¿Qué son las hipótesis? ¿Cómo podemos definirlas? Las hipótesis son explicaciones de un fenómeno o problema el cual es investigado y formulado como proposición o afirmación y constituyen las guías de estudio. Son respuestas provisionales a las preguntas de investigación, las cuales se deben de o no a realizar el estudio. Uno de los ejemplos es los fumadores tienen un riesgo mayor de presentar un infarto que los no fumadores. En todas las investigaciones cuantitativas debemos forzosamente plantear hipótesis. No siempre se debe establecer una hipótesis. Se formula o no dependiendo del planteamiento del problema. Las investigaciones cuantitativas que se formulan en hipótesis son solamente las que tienen un alcance correlacional. Las variables contenidas en las hipótesis que son las hipótesis vinculan o pronostican variables, las cuales fueron introducidas en capítulos previos, ya que una variable es una propiedad o concepto, pueden variar y cuya fluctuación es susceptible de medirse u observarse. Uno de los ejemplos es la edad, género, depresión, liderazgo, etc. Preguntas comunes sobre la hipótesis. Algunas de las inquietudes más comunes de los estudiantes sobre la hipótesis son las siguientes. Gracias. Hola compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Velázquez. Yo continuaré hablando sobre las hipótesis y las principales características que debe tener una hipótesis. Son primordialmente 4. La primera es que debe referirse a una situación real. La segunda, las variables o términos deben ser muy concretos y claros. La tercera, deben ser observables o medibles y tener referentes empíricos. La número 4 es que la relación propuesta entre variables debe ser clara, lógica, creíble o posible. Y en resumen, la hipótesis debe estar relacionada con técnicas disponibles para probarlas y que se tenga acceso a ellas. Los principales tipos de investigación son 3 que estaremos viendo principalmente: la hipótesis de investigación, las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas. Estas son las que estaremos tratando en nuestro curso. ¿Qué son las hipótesis de investigación? Son proposiciones tentativas acerca de las o la posible respuesta o relación entre 2 o más variables. Siempre deben ser ubicadas en tiempo, lugar y casos. Se suele simbolizar con la H, I o con números cuando son varias variables, como H1, H2, H3, etc. Pueden ser predictivas, correlacionales, direccionales o no direccionales y también causales. También tenemos lo que son las hipótesis predictivas
de un valor o de un dato en un tiempo determinado. Estas hipótesis se utilizan para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se observarán o medirán. Se fundamentan en el análisis de tendencias pasadas y un sólido marco teórico. Pueden ser específicas de una cifra o rango. Muchísimas gracias, los dejo con mi siguiente compañero. Mi nombre es Diana Michelle Juárez Argueta y les voy a hablar sobre las hipótesis correlacionales. Esta hipótesis establece vínculos entre dos o más variables. En esta hipótesis el orden en que coloquemos las variables no importa, ya que no altera el producto. Resulta común que cuando en la investigación se pretende correlacionar diversas variables, se tengan varias hipótesis y cada una de ellas relacione un par de variables. Por ejemplo, a mayor atracción física, mayor confianza. A mayor atracción física, mayor proximidad física. Estas hipótesis se deben contextualizar a su realidad y someterse a prueba empírica. Hipótesis de comparación de grupos o categorías. Esta pretende contrastar dos o más grupos. Categorías, procesos o hechos en términos cuantitativos. Ejemplo, la tasa de suicidios en la ciudad es mayor en hombres adultos que en mujeres adultas. En este caso, el grupo 1 es el de hombres y el grupo 2 el de mujeres. Estas hipótesis pueden ser direccionales o no direccionales. Se nombran direccionales cuando se especifica la relación entre las variables y se nombran no direccionales cuando establecen que habrá diferencias entre los grupos. Hipótesis causales. Esta plantea relaciones de causalidad entre las variables incluidas. Quiere decir que únicamente establece el vínculo entre variables, sino que propone una explicación de estas, el cual puede ser más o menos completo, lo que depende del número de variables que se incluyan. Pero todas estas hipótesis establecen relaciones causa-efecto. ¿Qué son las hipótesis nulas? Son las que llevan la contraria a una hipótesis de investigación. Esta clase de hipótesis da como resultado la contraparte, que son hipótesis alternativas. Son posibles opciones ante una hipótesis de investigación o nula. Aportan otra descripción o explicación. En una investigación se formulan hipótesis de investigación nula y alternativa. Exactamente, no es reglamentario incluir o no los tres tipos de hipótesis. En una misma investigación se pueden formular hipótesis de todo tipo. Por supuesto que sí. Hoy hay investigaciones que elaboran hipótesis de datos, correlación, de comparación, de grupos y causal. ¿Qué se hace con la hipótesis en la ruta cuantitativa? Se someten a una prueba para determinar si son apoyadas o no. En realidades no se puede probar si una hipótesis es verdadera o no. ¿Para qué sirve la hipótesis? Para orientar al investigador hasta que finalice su método de investigación cuantitativo. Mucho gusto, mi nombre es Hilda Cotton. Yo les voy a hablar sobre qué ocurre cuando no se aportan evidencias en favor de la hipótesis de nuestra investigación. El hecho que no se aporte evidencias a favor de la hipótesis planteada de ningún modo significa que la investigación carezca de utilidad. ¿Qué hay de las variables que están contenidas en las hipótesis? Debemos definir cuál es su papel. La hipótesis se relaciona con las variables, por lo tanto, al formular una hipótesis es indispensable definir los términos o variables, incluso en ella su papel. Asegurarnos que las variables pueden ser medidas, observadas, evaluadas, es decir, que ellas se puedan obtener datos de la realidad, evaluar adecuadamente los resultados de nuestra investigación. Las variables deben ser dos formas, conceptual, operacional. Definición conceptual es aquella indicada con otros términos. ¿Cómo vamos a entender una variable en el contexto de nuestra investigación? Generalmente se trata de una definición acordada o variada por una comunidad científica o profesional. La definición operacional es el conjunto
de procedimiento o actividad que deben realizarse para medir una variable, para interpretar los datos obtenidos. Gracias.